Informó que al menos 4.000 ampollas contaminadas con la bacteria Ralstonia piqueti fueron usadas en pacientes en hospitales del país. Según el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, se logró retirar el 99.8% de las ampollas del medicamento Edetoxin tras la alerta sanitaria, pero reconoció que unas 4.000 ya habían sido aplicadas antes del retiro total, cual es un peligro. El MINSA asegura que las dosis contaminadas no se venden en farmacias y solo se usan en unidades de cuidados intensivos. Además, informaron que no se han detectado nuevos casos más allá de los 28 ya investigados. Este caso ha generado mucha preocupación y dudas sobre los controles sanitarios en el sistema de salud peruano, sobre todo recordando que anteriormente ya han muerto pacientes por temas similares. El MINSA confirmó que al menos 4.000 ampollas contaminadas con la bacteria Ralstonia. Bien, justo lo que comentábamos, ¿no? Con la doctora Yasmín sobre esta bacteria Ralstonia piqueti, ¿no? 4.000 ampollas. Quiere decir que qué cantidad de pacientes han recibido esta medicación. Pacientes que están en UCI, o sea que podemos entender que están comprometidos por otras razones y recibir cualquier tipo de bacteria, más allá de la que están luchando internamente. Complica el cuadro realmente. Y bueno, y eso nos dice que ha habido una reacción correcta para corregirlos, para apoyarlos y lograr que se resuelva, ¿no? Esta medicina dice que solo se usa en UCI en temas pediátricos, ¿no? Sí, justo es para sedación para pacientes que están con ventilación mecánica, ¿no? Exacto. Uy, justo se necesita urgentemente en esos casos tan delicados, ¿no? Claro que sí. ¿Qué problema? Algo que sí se saludó incluso, porque traté de revisar un poquito más, el MINSA actúa raudamente, porque incluso en otros casos, como casaciones en otros países, incluso han demorado en hacer la investigación entre 3 a 8 meses, lo cual ha dado un margen un poquito más grande de que puedan haber muchos más casos comprometidos, ¿no? Pero en este caso se ha actuado bastante raudo. Lo bueno es que no hemos tenido tantos casos como 4.000 por ahí que pudiéramos haber tenido, ¿no? Al menos es algo positivo dentro de todo. Doc, ¿qué nos puede contar de esta semana? De su experiencia, qué casos nuevos, a ver si podemos compartir con nuestro público algún casito que hayamos tenido esta semana. Hemos tenido un casito justamente hablando de las responsabilidades del personal de salud, del personal médico. Este es un caso que lo hemos vuelto a analizar, es un caso de antes, pero académicamente lo hemos vuelto a tocar esta semana. Llega un paciente con, ¿cómo se llama esta reacción? Con alergia, una alergia. Una reacción anafiláctica. Exacto, un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico, que es el grado máximo de la reacción alérgica, ¿no? Para que entiendan los abogados también que se conectan. Sí. Y la médico ordena se le coloque adrenalina. Ordena se le coloque adrenalina en cierto porcentaje, no toda la ampolla obviamente, porque te puede generar una mala reacción. Entonces ella pone eso en la historia clínica y cuando va donde el enfermero, era un enfermero hombre, a colocar la adrenalina, le impone toda la inyección, causándole un paro cardíaco. Ahí nosotros tenemos una línea de defensa clara que no es responsabilidad del médico. Él prescribió bien la dosis que correspondía, quería salvarle la vida. Es una imprudencia, es una distracción del otro personal de salud, ¿no? Lo hemos dicho, o sea, no se trata acá de celos o de peleas entre médicos y otros profesionales de salud, no. Cada quien es responsable por sus roles o funciones. Ya hemos explicado el caso en el médico que fue condenado y las obstetras fueron absueltas, pero en este caso sí fue claramente un descuido. Y lamentablemente, pues, detienen al médico y todo el proceso legal, ¿no? Ahorita está en investigación. Claro, ese siempre es un momento difícil, ¿no? Cuando sucede el evento, no existe para nuestros actores de justicia otro responsable que el médico. Entonces es el médico quien se va detenido, es el médico que durante toda la investigación probablemente ha sido el imputado
Y bueno, felizmente en este caso era claro, había un límite claro entre prescripción y colocación del medicamento y podemos determinar responsabilidades. A veces no es tan claro. Y Doc, ¿nos puede contar cuál era el argumento de defensa de la contraparte, o sea, del personal fiscal de enfermería? Eh, ¿O siempre aceptó que había un error? no tenía que aceptarlo. Obviamente van a querer defenderse diciendo que, o sea, yo cumplí con lo que me dijeron, pero no le dijeron eso. Le dijeron pon tanto mililitros, tanta dosis, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y ese es el el argumento de fiscalía cuál era contra el médico? que el médico prescribió mal la adrenalina, no debió prescribirlo, que por eso. Pero a la doctora Yasmín yo le quería preguntar, ¿por qué es tan delicada la adrenalina? No es el primer caso que escucho parecido, ¿ah? La adrenalina, ¿qué causa en el cuerpo? Lo que pasa es que no solamente se trata de la adrenalina, sino se trata de los medicamentos. Todos nosotros nos basamos en dosis. Todo es de acuerdo kilo de peso, sobre todo, que es algo muy delicado en los pediátricos y en los adultos también, porque los medicamentos, las medicinas, sean vía oral o sean vía parenteral, no son caramelos, ¿no? Entonces, no es que andamos por la vida colocando adrena o colocando metformina o tomando paracetamol, porque es más, así como escuchamos la palabra negligencia por todos lados, los médicos nos dicen médicos igual paracetamol nada más. Y es como que, ok. Emergencia igual Sí, paracetamol. igual paracetamol. Entonces, todo depende de la dosis, porque si damos una infradosis, no va a cumplir su cometido. Y si damos un exceso, va a cometer una sobredosis, que en este caso puede ocurrir un paro cardiorrespiratorio. Y pero era el medicamento que se tenía que colocar. Sí, claro, porque está dentro de tus guías, pero es de acuerdo a la dosis. Una persona con obesidad mórbida no va a necesitar, por ejemplo, la dosis de una persona que mide unos 70 con 70 kilos, porque obviamente no le va a hacer efecto y no vamos a lograr el cometido. Y bueno, como decía Paracelso, ¿no? Todo depende de la dosis, tal cual. Y hablando de medicaciones también y de su frase, los medicamentos no son caramelos. Lo cierto es que aquí en el Perú tenemos una conducta de automedicación muy alta. Sí, ¿no? bastante. He tenido la oportunidad de ver en algún caso el hecho de que una persona que se dedica al fisicoculturismo miraba como normal colocarse en los analgésicos y en estas agujas pequeñitas que usan para temas. Y ella se lo colocaba y cuando tuve la oportunidad de revisar la historia clínica por un proceso ajeno, por un proceso totalmente distinto, había tenido varios eventos de celulitis. ¿Ya? Entonces, y ahí tuve la oportunidad de preguntar, esta combinación de autocolocación de inyectables y del diclofenaco, ¿no? Y la celulitis. Parece que van como en la misma línea. El hecho de no seguir el protocolo de limpieza para colocar, o sea, todo el protocolo que se necesita para colocar un inyectable genera que nos dé una celulitis. Antisepsia, sí, tal cual. Y la celulitis no es una enfermedad, creo, tan sencilla, ¿no? Puede complicarse de formas muy graves. Lo que pasa es que algo así como que comentamos el caso de la Ralstonia, ¿no? Tenemos microorganismos. Nosotros estamos, si pudiéramos vernos, estamos llenos de microorganismos, así nos bañáramos a cada 5 minutos. Las bacterias. Las bacterias, o sea, que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Así que no se sientan solos, estamos con las bacterias. Solo que estas son no patógenas, o son comensales que le llamamos nosotros, ¿no? Algunas incluso nos ayudan a no tener otras enfermedades porque se van comiendo a otras que son malas, por decirlo así. Como versión cuento para que sea un poquito más entendible. Se me fue la idea por hablar aquí de los microorganismos. Me
¿Me repites, Ya, de las bacterias. ese fue el estamos momento. hablando De las bacterias, sí, Cuando fue se ese colocan Cosas que momento. pasan en vivo. Cuando colocas, sí, las disculpas del caso, no es nada ensayado. A mí también me pasa lo mismo a veces. Lo ¿no? que sucede es que tenemos estos microorganismos que están en la piel y son bacterias comensales. ¿Qué pasa si nosotros no nos lavamos bien las manos? Si no tenemos el tema de la asepsia, antisepsia. Porque una cosa es lavarse con agua y jabón, que vas a barrer un 70% de estos microorganismos, y otra cosa es ya aplicarse, por ejemplo, que salió muy de moda en la COVID, ¿no? 19. El tema del alcohol en gel, pero el de 70%, porque ese es el único que va a barrer el todo. amonio cuaternario, ¿no? Yo lo El, sigo el usando, yo amonio lo sigo cuaternario usando. no sirve para la piel, por favor. ¿Qué Eso es sí, no. Ahí sí Eso me para agarra. desinfectar la casa, sí, pero Ya. con todos los EPPs necesarios, porque si no puede ser tóxico. El amonio cuaternario Muy así, peligroso. cual Ese balde. tema de otro post. Pero Porque sí, se incluso siguen- con el... La gente sigue utilizando todos esos elementos hasta el día de hoy. Creo que Sí. vamos a tener que conversar de ese tema. Podríamos aplicar uno largamente. porque hay casitos que son incluso relacionados al tema de salud ocupacional con alguno de esos casitos. Pero bueno, volviendo al tema de la celulitis, de la infección, tenemos una serie de microorganismos que tenemos solamente eliminándolos con agua y jabón, lavado, higienización y desinfección. Pero si tú tienes una zona sin desinfectarse, esos microorganismos que no son perceptibles a la vista se van a introducir. ¿Y quién lo va a introducir? La persona que está administrando o inoculando algún medicamento, sustancia, etc. Y esto es lo que va a provocar es la contaminación, porque la piel no está por las puras. La piel es nuestra primera barrera de defensa. Si se rompe esta barrera, ya se introdujo una serie de bacterias y microorganismos. Y es ahí, depende de la profundidad, donde va a atacar y van a comenzar a formarse la celulitis, que es muy difícil de tratar. La celulitis es muy probable que la gente considere que es la piel de naranja, ¿no? La celulitis es una infección del tejido celular subcutáneo. Allí está todo ello y se va a infectar. Y al estar en capas profundas se va a comenzar a comer y se va a diseminar. Causa la muerte, ¿no? Una Puede celulitis causar mal la controlada. muerte, claro que sí. Incluso dependiendo del grado y depende del microorganismo, puede llegar incluso hasta el hueso, Sí, provocar una osteomielitis y demás. No es una cosa tan ligera, tan sencilla. Y algo también que, de acuerdo también la idiosincrasia de nuestra sociedad como tal, es la automedicación. Y es, a veces van al doctor y no les dicen, yo por desconocimiento, vergüenza, etcétera, yo no hago tal cosa o yo no consumo tal medicamento, y luego llegan y nosotros, pero esto no debe, y ahí nos complican porque como médicos tenemos que saberlo todo para poder actuar Claro, sí. de manera eficaz, En ¿no? eso tienes razón. Nosotros Vi una estadística no que dice confesamos que... nuestros pecados. Ajá. Vi una estadística Somos que como dice los que curas. una de las causas de muerte más grandes que hay en el mundo es la automedicación. Sí. Aquí en el Perú dice que tenemos una cantidad de resistencias a Sí. los antibióticos porque los hemos utilizado con el caramelo. Como caramelos. Desde Además Sí. que nos dan medicación, nos sentimos muy mal, ponemos primer día, segundo día nos sentimos mejor, adiós medicación. Exacto. Entonces hacemos que se complique, ¿no? Y cuando Resistencia vamos a otros bacteriana. lados, Ujú. los que van a hacerse atender en otros lugares, en otros países o cruzando el charco ahí en Europa, definitivamente no nos quieren poner la medicación que nosotros necesitamos y nos miran como si estuviéramos locos de decirle, bueno, pues que yo soy resistente a casi todos los medicamentos. O sea, es increíble lo que ellos nos dicen de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y más aún, si llegamos a nuestra consulta con dolor, sin confesar que ya llevamos varios analgésicos dentro, unos cuantos inyectables, y decimos, bueno, me duele, porque la posición del médico va a ser totalmente distinta. Si yo estoy con dolor con analgésico o si estoy con dolor sin ninguna medicación. No, y ese es un problema y es de repente, ¿no? Me atrevo también a hacer alguna pregunta por ahí. Casos, por ejemplo, como el abdomen agudo. Los abdómenes agudos que, ay, me duele la barriga y me voy a la farmacia. Y yo no conozco ninguna farmacia, les voy comentando, donde haya un médico como tal, donde estés... No es una IPRES. Una IPRES es una institución prestadora de servicios de salud. Y tiene que estar registrado en la RENIPRES para que nosotros como médicos podamos ejercer nuestro acto médico. Si estamos en un lugar ajeno a ello, ¿por qué estamos
ejerciendo un acto médico allí. No, peor aún si no hay un profesional de la salud. Llegan, me duele la barriga y te dan el vendedor de medicamentos, porque ni siquiera en algunas farmacias hay químicos farmacéuticos, tomo para el dolor. ¿Y qué sucede? Sigue, se complica, llegan a la emergencia, abdomen agudo quirúrgico, ni siquiera es una apendicitis como tal, sino ya hay una perforación, peritonitis bacteriana espontánea. Mi familiar llegó caminando. Sí. Y nosotros... Solo le dolía el estómago. Sí, y nosotros, pero no llegó caminando, eso no se hace de un momento a otro, ¿no? ¿Quién lo perforó? Claro, es porque la automedicación, lamentablemente, los analgésicos mal tomados van a hacer eso, ¿no? Enmascaramiento del dolor, y obviamente nosotros como médicos vamos a disparar por otros lados los diagnósticos, es eso. Claro, porque la medicación está cambiando los signos. Claro. Si te aplana el dolor, no lo esperas. ¿Ha tenido algún caso así? Me surge esa curiosidad. Sí. Bastante, sí, tenemos ¿verdad? de esos, bastantes cosas que para se poder pueden analizar. evitar. Sí. Claro que sí. Y cuando los pacientes no dicen no solo que no tienen ese analgésico, sino no dicen cuáles son sus alergias porque desean ser operados, por ejemplo, en cuestiones estéticas, ya los rechazan de varios sitios, y para conseguir lo que desean, bueno, omiten voluntariamente cierta información y terminan en las noticias como mujer sana que con una intervención tuvo un evento.